en amperios. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces vamos a ver, quiero que me presten mucha atención en la pregunta número 3. Mami, ¿me explica de base? No, mi amor, estoy trabajando ahorita. Después, mi amor. Por ejemplo, en la pregunta número 3 dice, el Faraday es una unidad de carga eléctrica y su nombre fue dado en honor a Michel Faraday, ¿no? Quien sostuvo que por cada Faraday que circula se movilizan en el circuito una mol de electrones. Si se obtienen, miren chicos, nos están diciendo de datos, si se obtienen 2 moles de sodio, ¿ok? 2 moles de sodio metálico a partir de una sal de cloruro de sodio fundido, seleccione los valores de verdad y falsedad. Entonces, aquí yo voy a aprovechar para poder explicarte la relación de Faraday para que puedas hacerlo también de manera muy práctica como una regla de 3. Mira, tú tienes aquí el cloruro de sodio, ¿correcto? Es fundido. Ah, ok, es líquido. Entonces no me hago problema. Quiere decir que yo tengo acá el sodio más 1 y tengo el ion cloruro. ¿Perfecto? Listo. Ahora, chicos, ¿quién se reduce? Vayan escribiendo en el chat. ¿Quién se reduce? A ver, ¿quién se reduce? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ya, muy bien, Anthony. Se reduce el sodio. Entonces, el sodio más 1 se reduce a sodio 0. Espero que todos estemos de acuerdo. Y que va a ganar un electroncito. Si no estamos de acuerdo, pregunten, ¿ah? Porque si se me pierden, ya estamos fritos. ¿Ok? Y aquí, ¿quién se oxida? Se oxida el ion cloruro que pasa al cloro gaseoso, ¿no? En el estado gaseoso y acá como es fundido en el estado líquido. Listo. Ah, y aquí ya sabemos que multiplico por 2 y aquí serían 2 electroncitos. ¿Perfecto? Ahora, chicos, yo quiero que entiendan esto de acá. Voy a copiar esta semireacción para que ustedes puedan comprenderme la relación con el Faraday. Mira, sodio más 1 más un electroncito, eso es el sodio más 0, sodio 0, perdón, en el estado líquido. Chicos, ¿qué dice Faraday? Faraday dice lo siguiente, mira, tú tienes aquí 1 y tienes aquí 1. Un electrón, préstame mucha atención, significa una mol de electrones, ¿verdad? Con una mol de electrones tú vas a tener una mol de sodio, vas a depositar una mol de sodio. Pero esa mol de electrones sabemos que es un Faraday. Ah, un Faraday para depositar, profesora, una mol de electrones, una mol de sodio, así es. Pero Faraday tiene un valor en Coulomb, en carga, ¿cierto? ¿Cuánto es Faraday? 96.500. Ah, entonces es 1 por 96.500 Coulomb, que son 96.500 que yo necesito, ¿para qué? Para depositar una mol de sodio. Entonces, aquí en estos tres estoy relacionando con Faraday, ¿no? Lo cual también lo puedo hacer con la masa. Entonces, profesora, puedo decir que un Faraday va a depositar una mol, pero ¿cuánto pesa una mol, chicos? Una mol pesa 23 gramos. Aquí te lo están dando de dato, mira, 23 gramos por mol. Ah, entonces yo con un Faraday voy a depositar 23 gramos de sodio. Así es. Ah, o sea que en vez de un Faraday, o mejor dicho, en las unidades de Coulomb, que un Faraday es 96.500 Coulomb, voy a depositar 23 gramos. Así es. Y esta es la relación, justo lo que te había presentado anteriormente aquí. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera, rápidamente también podemos nosotros relacionar. Profesora, y si aplico esta relación en la primera ecuación de Faraday, lo mismo va a ser, chicos. Así que tienes dos formas de poder determinar esa masa que se deposita. De manera directa, como lo voy a hacer ahora, o aplicando tu fórmula que ya te invito a que tú lo hagas en casa. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende? Ya, perfecto.
Entonces, ahora me he abarcado todo el espacio. Vamos a poner más chiquitito. Ya. Listo. Muy bien, entonces miren, entonces ahora vamos a ir vamos a resolver nuestro ejercicio. Como dato nos han indicado, dice, si se obtienen 2 moles de sodio, ¿no? Entonces quiere decir, chicos, que nosotros tenemos aquí 2 moles de sodio, te está diciendo, ojo, ¿ah? Significa entonces que acá también tú tienes 2 y que a esto también vas a multiplicarle por 2. Si tienen dudas, me escriben. Entonces, la reacción que yo estaría teniendo de acuerdo a mi enunciado sería esto. 2 sodio más... Ah, creo que no se está compartiendo, ¿no? Me parece que no. Ah, ya, sí, sí, ajá. Listo, listo, listo. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, aquí lo que he hecho, de acuerdo al dato, que justamente está acá, 2 moles de sodio es lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso he multiplicado aquí por 2 y aquí por 2 y acá también obviamente tiene que ser por 2. Teniendo entonces que 2 sodio más 1 más 2 electroncitos van a dar 2 de sodio metálico. ¿Ya? Listo. Entonces, chicos, de aquí, mira, de aquí yo entiendo lo siguiente. Yo necesito 2 moles de electrones para que se puedan depositar 2 moles de sodio. Yo necesito 2 Faraday para que se puedan depositar 2 moles de sodio. Yo necesito 2 Faraday para que se puedan depositar, si el sodio pesa 23 y aquí hay 2, esto es 2 por 23 gramos, que sería 46 gramos. O también puedo decir, yo necesito 2 veces 96.500 coulomb de carga para que se pueda depositar los 46 gramos de sodio. Espero que esté todo claro y por lo tanto ahora vamos a nuestros enunciados. ¿Se aplicaron 2 Faradays en el proceso electrolítico? Sí, ahí estamos viendo 2 Faraday. Eso sería verdadero, ¿correcto? ¿Se obtuvieron 46 gramos de sodio en el cátodo? Sí, ahí están, porque son 2 moles de sodio. Eso sería verdadero. ¿Se movilizaron 2 moles de electrones en el circuito? Claro, aquí al multiplicar 2, ¿correcto? Entonces quiere decir que perdió 2, aquí ganó 2, o perdón, ganó 2, perdió 2, entonces efectivamente se movilizaron 2 moles de electrones. Y por lo tanto, la clave en la pregunta 3 sería barco. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Para poder pasar, para seguir avanzando. Esa es una manera muy sencilla de poder analizar de frente los Faraday con los Coulomb y las masas, ¿no? Teniendo la semi-reacción. Ok, no hay preguntas, asumo que todo está bien. Perfecto, Anton. Muy bien. Pregunta número 4. A ver, vamos a ver en la pregunta número 4. Ya, muy bien, Miguel. ¿Qué es lo que nos dicen en la pregunta número 4? A ver. Nos dice, el bromo es una sustancia, ya. Si se electroliza dicha solución aplicando una carga eléctrica, mira, te está diciendo que va a aplicar 193 coulomb de carga. Tienes que identificar de qué valores te está hablando, ¿ok? Aplica una carga, determine los miligramos de bromo molecular formado en el ánodo. Muy bien. Chicos, lo primero que siempre les he indicado,
tengo que saber cómo se va a disociar ese bromo, ¿no? Entonces dice, si tienes una electrólisis de una sal de bromuro de solución acuosa, allá, entonces significa que yo tengo aquí el bromuro, ¿correcto? El ion bromuro, y tengo la presencia del agua. Pero tú ya sabes que el ion bromuro y frente al agua, ¿quién es el que se va a oxidar? El que se oxida es el bromuro, ¿cierto? Se oxida el bromuro. Así que aquí la presencia del agua, que es ese medio acuoso, no estaría interviniendo en el proceso de la oxidación. Por lo tanto, el bromo estaría pasando, voy a borrar el agua para que no nos interrumpa, no nos quite espacio. Por lo tanto, el bromo estaría pasando a bromo gaseoso, ¿correcto? En el estado 0. Y aquí balanceando se darían cuenta que son 2 electrones. Ya, acá serían entonces 2 bromos. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vas a entender de aquí? ¿Cómo se entiende acá? Hagamos la relación que acabamos de aprender hace un momento. Como lo está relacionando con 193 Coulomb, entonces, ¿tú qué tienes aquí? Tú observas para bromo molecular, que es 1, ¿correcto? Un bromo molecular, tú dices, para una mol de bromo molecular, yo necesito 2 Faraday, ¿cierto? Entonces, perdón, entonces, una mol de bromo, ¿cuánto pesa? Una mol de bromo atómico pesa 80, pero como tú tienes 2, lo estoy relacionando con 160 gramos, ¿correcto? Porque hay 2 de bromo. Y para depositar o para que se liberen, perdón, en este caso 160 gramos de bromo, ¿cuánto de carga vas a necesitar? A ver, respóndanme según esa ecuación, ¿cuánto de carga necesitamos para que se puedan liberar esos 160 gramos? Son 2 faradays. ¿Cuánto de carga son 2 faradays? A ver. Un faraday es 96.500 Coulomb, ¿verdad? Entonces 2 faraday sería 2 veces 96.500 Coulomb. Listo. Esto es lo que tú tienes. Esto es como si fuera tu estequiometría. Y el problema se acabó porque el dato que te dice, el dato te está preguntando cuánto de masa en miligramos, ¿no? Va a liberarse en el ánodo cuando tú tienes 193 Coulomb. Y ahí está, 193 Coulomb. Entonces, ¿cuánto es esa masa? Regla de 3, ¿no? Y sacando esa reglita de 3, esa masa, ¿cuánto nos saldría? Esa masa saldría 0,16 gramos. ¿Listo? Pero a nosotros nos piden en miligramos. Ok, entonces esa masa sería 1,6 por 10, en este caso lo estoy llevando a la notación científica, menos 1, ¿no? Estoy corriendo una comita, gramos, y voy a pasar para transformarlo a miligramos. Esto es la clase 1. Así que decimos gramos abajo y miligramos arriba, que es 10 a la menos, o 10 a la 3, ¿no? Miligramos. Por lo tanto, acá solamente es una conversión y esto sería 1,6 por 10 al cuadrado miligramos. Y eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 4. ¿Listo? Muy bien. No hay preguntas. Asumo que todo está bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos dicen? El plomo es un metal pesado que se utiliza principalmente en la fabricación de baterías y en el revestimiento de cables eléctricos. Si se electroliza una sal fundida de un catión divalente de dicho metal, ok, no me dice qué metal, pero si es un catión, eso es más, y si es divalente, eso es un más 2, ¿cierto? Pero es plomo, perdón, es plomo. Muy bien, entonces voy a colocar aquí. Está hablando del plomo. Entonces tengo el plomo más 2.
aplicando una intensidad de corriente de 96.5 amperes, ahí está, durante 200 segundos, listo. Determine la masa en gramos de plomo depositado en el cátodo. Chicos, al ojo, ¿no? Entonces el plomo, yo sé cómo es un metal, el plomo se reduce en el cátodo pasando a plomo cero y va a ganar 2 electroncitos. Como me están preguntando por la masa de plomo que se deposita, entonces tú puedes hacerlo como te he enseñado, ¿ah? 2 moles de electrones son 2 Faraday y eso es 2 por 96.500 Coulomb para que se deposite, en este caso, una mol que equivale a 207 gramos. Puedes hacerlo así, ya que esto sería carga, ¿no? La carga. Y por acá tú dices, pero profesora, yo tengo la intensidad y tengo el tiempo, pero tú sabes que la carga es igual a intensidad por tiempo. Así que acá tu dato, estoy enseñando dos maneras. Tu dato va a ser multiplicar carga, que es intensidad 96,5 amperes, multiplicado por el tiempo, que es 200 segundos. Y esta carga tendrías que reemplazarlo aquí y ya podrías saber cuánto es la masa que se deposita de ese plomo. Primera opción, y te lo dejo para tu casa, para que tú practiques y corrobores el resultado que ahora vamos a obtener. Y la otra es aplicando la primera ley de Faraday, que es súper sencillo. ¿Qué nos dice la primera ley de Faraday? La primera ley de Faraday nos dice lo siguiente, que la masa que se deposita del metal es igual a la intensidad por el tiempo, que es lo mismo en realidad, por el peso equivalente del metal sobre 96.500 Coulomb. ¿Y qué haces? Solamente reemplazar. ¿Listo? Entonces la masa sería intensidad 96.5 amperes, unidades importante, tiempo en segundos, 200 segundos, importante, peso equivalente. Muy bien. ¿Me pueden decir cuánto es el peso equivalente del plomo? A ver si me han comprendido. ¿Cuánto es ese peso equivalente del plomo? Porque el plomo es el que se va a depositar. A ver. Chicos. Creo que están volando, creo, ¿ah? ¿Cuánto es el peso equivalente del plomo? Ok, Anthony, 103.5. Ajá, muy bien, Anthony ha colocado ya la respuesta, porque el peso equivalente sería el peso atómico del plomo, que en este caso sería 207, ¿cierto? Entre el parámetro teta. ¿Y cuánto es el parámetro teta? El número de electrones que se transfieren. En este caso son 2. ¿Listo? Y todo dividido, entre 96.500 Coulomb. Y esa masa, muchachos, ¿cuánto les va a salir esa masa? En la pregunta número 5, esa masa les va a salir 20,7 gramos, ¿no? Y que en notación sería pues 2,07 por 10 a la 1 gramo. ¿Y qué clave tendríamos? Tendríamos la clave barco. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ustedes van a hacer el paso 1 como practicando y van a corroborar que efectivamente sale lo mismo. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces ahora a hablar sobre el proceso electrolítico, pero ya no de un solo sistema. Hasta el momento hemos estado viendo un solo sistema donde uno es el cátodo, uno es el ánodo. Pero como les había comentado que estos procesos son bastante utilizados en las industrias, imagínate si yo quisiera recubrir miles de joyas, miles de manijas de puerta, miles de los, ¿cómo se llaman estos?
las palanquitas de los baños, de las griferías, ¿no? Entonces, imagínate si haríamos uno por uno, no, no funciona así, perderíamos mucho tiempo. Entonces, estos procesos electrolíticos trabajan en sistemas en serie, como ustedes lo están viendo. Y para poder determinar la masa que se deposita en cada uno de los electrodos correspondientes, ya sea en el ánodo o en el cátodo, tenemos la segunda ley de Faraday. ¿Qué nos dice la segunda ley de Faraday, chicos? En estos sistemas, como trabajan todos en serie, esto es negativo, entonces acá todo se transforma negativo, negativo, y el otro electrodo va a ser el que le da la carga positiva, positiva y positiva, y van trabajando simultáneamente con la misma intensidad, con el mismo tiempo, con la misma carga, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí solamente hay que identificar quién es el ánodo y quién es el cátodo y qué se va a cumplir. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una solución de oro, nos dice, de oro más 3. Acá tenemos una solución de zinc más 2 y acá tenemos una solución de plata más 1. ¿Qué se va a cumplir de acuerdo a la segunda ley de Faraday? Como es la misma intensidad, la misma corriente, el mismo tiempo, chicos, se cumple que la masa que se deposita en la celda 1, vamos a suponer que esto sea la celda 1, ¿ok? Esto es la celda 2 y esto es la celda 3. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que la masa que se deposita en el electrodo 1 con respecto a su peso equivalente de 1 va a ser igual a la masa que se deposita en 2 con respecto a su peso equivalente en 2. Profesor, ¿y también puedo relacionar con la tercera celda? Claro que sí, tú puedes decir que esto es igual a la masa que se deposita en 3 sobre su peso equivalente de ese tercer metal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? En este caso es importante saber cómo se va a reducir cada uno de esos metales. El oro, que es más 3, tú sabes que todos los metales pasan a 0. Eso sí tienes que tener claro. El zinc 2 más pasa a 0. La plata más 1 pasa a 0. Y de esa manera nosotros sabemos cuántos son los electrones que se transfieren en cada semirreacción. Para el oro 3, para el zinc 2 y para la plata 1, que son el parámetro teta para la determinación de ese peso equivalente. Por lo tanto, ¿qué decimos entonces? Sería, ¿no?, la masa que se deposita del oro, la masa del oro, sobre su peso equivalente del oro, que sería su peso atómico del oro, dividido entre ¿cuánto? Entre el parámetro 3, que es el teta. Va a ser igual a la masa que se deposita del zinc, ¿no?, entre su peso atómico del zinc, porque es el metal que se está reduciendo, entre el número de electrones 2, y esto es igual a la masa que se deposita la plata en el cátodo sobre el peso equivalente del peso atómico de la plata entre el número de electrones, que es 1. Y así puedes ir aumentando más si es que ese proceso electrolítico en series tendríamos más celdas, ¿no? Esto es, chicos, la segunda ley de Faraday. Entonces, veamos esta pregunta 6 para poder complementar. ¿Qué es lo que nos dice? La electrólisis del agua tiene diferentes aplicaciones en la industria. Por ejemplo, la producción de hidrógeno y de oxígeno. Y tú ya sabes, ¿verdad? La producción del agua, hemos visto que el agua se puede reducir formando hidrógeno y se puede oxidar formando oxígeno. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Si se obtienen 640 gramos del gas oxígeno en uno de los electrodos, determine el volumen en litro del gas de hidrógeno medido a condiciones normales. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí nosotros es de recordar cómo es nuestra reacción de oxidación y nuestra reacción de reducción, tanto para el oxígeno como para el agua. A ver, entonces voy a colocar aquí. A ver, un ratito aquí. ¿Qué pregunta es esta? Ya, ok. Listo. Entonces acá tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno, ¿no? Que se van a reducir el agua. Entonces, como yo voy a ver
que el agua ocurre un proceso electrolítico en el ánodo y en el cátodo, ¿correcto? Aquí están los electrodos y la energía eléctrica, ¿no? Ahí está la solución. Entonces acá tengo el agua y voy a formar lo que es el hidrógeno gaseoso y voy a formar lo que es el oxígeno gaseoso. Muy bien. Entonces, chicos, nos están preguntando, nos están indicando que si nosotros obtenemos, en el caso del oxígeno, una masa de 640 gramos, ¿no? Nos preguntan cuánto es el volumen del hidrógeno que vamos a tener a condiciones normales. Y yo acá quiero que tú recuerdes que a condiciones normales nosotros sabemos que una mol de cualquier sustancia, siempre van a generar 22,4 litros. Así que yo necesito saber entonces, con estos 640 gramos que se están produciendo de oxígeno, ¿cuánto es la masa que se está produciendo del hidrógeno? Para poder saber cuántas moles y poder saber finalmente cuánto es el volumen a condiciones normales. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Aplico la segunda ley de Faraday. ¿Qué te dice la segunda ley de Faraday? La masa que se deposita en el oxígeno con respecto a su peso equivalente del oxígeno es igual a la masa que se deposita en el hidrógeno con respecto a su peso equivalente del hidrógeno, ¿cierto? Entonces solamente vas a reemplazar. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 640 gramos. ¿Cuánto es el peso equivalente del oxígeno? Que ya lo hemos visto anteriormente. Viene a ser su peso atómico del oxígeno, que viene a ser 32 entre el parámetro teta del oxígeno. ¿Cuánto era el parámetro teta del oxígeno? Era 4, ¿verdad? Ya es, como les había indicado, es importante que recuerden las semireacciones que ya lo hemos visto en clase. Y esto sería igual a la masa del hidrógeno, que es lo que me interesa saber. Y entre el peso equivalente del hidrógeno, que en este caso sería H2, peso atómico, entre el número de electrones, que también ya lo hemos visto que era 2, y por lo tanto de acá, muchachos, la masa del hidrógeno que se va a liberar, en este caso en el ánodo, ¿no? En el ánodo, en el cátodo, la masa del hidrógeno va a salir, ¿cuánto sale aquí? 80 gramos. ¿Listo? Esta es la masa de hidrógeno que se va a producir en el cátodo. Muy bien, entonces ahora tenemos que saber esos 80 gramos de hidrógeno, ¿cuántas moles son? Así que calcule el número de moles de hidrógeno. ¿Cómo se calcula el número de moles? Esa es la masa entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa? 80 gramos. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? 2 gramos por mol. Por lo tanto, ¿de cuántas moles estamos hablando de hidrógeno que se están formando? Se están formando 40 moles. Problema resuelto porque ahora voy a aplicar mi regla de 3. De acuerdo a las condiciones normales, una mol me produce 22,4 litros de hidrógeno, ¿no? Si yo tengo entonces 40 moles, ¿cuánto de volumen me va a producir a condiciones normales? Y ese volumen a condiciones normales sale 8,6 por 10 al cuadrado y litros. No te olvides que el volumen que estamos obteniendo acá son en unidades de litros. Y esa clave que sería en la número 6, 8,96 por 10 al cuadrado, la clave sería dado. A ver, aquí, ¿estamos bien? ¿Se me perdieron? A ver, respondan, señal de vida. ¿Cómo estamos? Mis chicos se desmayaron, creo. Ok, Aaron. Todo bien, dice Aaron. Aaron está todavía resistiendo. ¿Los demás cómo están, chicos? A ver, coméntenme, despiértense ya. Abran sus ventanas, tomen agüita, párense, sáltense, no sé, pero despierten, por favor. ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué les parece el tema hasta aquí? Voy a abrir mi ventana también, que hace calor. A ver, ¿cómo vamos, chicos? Quiero leerlos.
Quiero saber cómo están. Ah, sí, sí, Celeste. Exacto. Como les digo, no es complicado, solamente es práctica, ¿ya? Hay bastante información, sí, definitivamente. Y bueno, toca solamente repasar, ¿no? Toca solamente repasar. No se preocupen. Para muchos estos temas finales que ya estamos viendo, electroquímica, ¿no? Eh, no es tan rápido de repente comprender como los primeros temas, porque siempre los primeros temas son los que se ven en el colegio, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Pero a veces no llegan todos hasta electroquímica o los otros temas posteriores o soluciones, mezclas, ¿no? Titulaciones, qué sé yo. Entonces, como es algo nuevo, como todo nuevo, al inicio nos va a tomar una dificultad, pero hay que practicar. Ya, ustedes saben que el secreto de todo esto es la práctica. Si ustedes no practican, ahí es el problema. Bien, chicos, entonces ahora vamos a pasar a los procesos galvánicos. Entonces, todo lo que hemos visto eran procesos no espontáneos, ¿verdad? Procesos que nosotros teníamos que suministrarle una energía, le teníamos que dar colocar una batería, una fuente, una pila para que pueda ocurrir las reacciones redox. En cambio, ahora en estos procesos galvánicos, como tú puedes observar, aquí nosotros vamos a aprovechar que ocurran las reacciones redox para que podamos generar una energía, una corriente, un voltaje. Y en este caso, a este tipo de procesos que se dan de manera natural, porque esto sí se da de manera natural, ¿no? Llamamos procesos espontáneos. ¿Cómo así, profesora natural? Por ejemplo, tu ventana, al ser de metal, en presencia del oxígeno, se oxida. Si es que tú no lo pintas, si es que tú no lo cuidas, se va a oxidar. ¿Por qué? Porque hay oxígeno en el ambiente y es natural que todo metal se oxide con el oxígeno. Eso es espontáneo. O sea, profesora, de estos procesos que se oxidan, que se dan de manera natural, nosotros podemos generar energía eléctrica. Así es. Yo no sé si ustedes en su colegio, como feria de ciencias, han hecho funcionar calculadoras con limón, calculadoras con papa, con naranjas, armando circuitos en serie, no sé si lo han hecho, pero si no, pues sí, es posible que ustedes puedan cargar su celular con una fruta, sí, búsquenlo en YouTube para que ustedes vean cómo es un proceso tan sencillo. Ponen ahí cómo cargar una fruta, cargar el celular con una fruta, ¿no? Y aunque les parezca algo increíble, y si es que tienen dudas, ya en la siguiente clase podemos conversar o viendo cómo nos va el tiempo ahora, muchos se dan cuenta, profesora, pero con una manzana es posible que pueda cargar mi celular, con un melón puedo cargar, sí, es posible, pero hay que tener un poquito de criterio para poder lograr finalmente el objetivo, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos estos sistemas que se dan de manera natural, espontáneamente, para poder generar energía eléctrica. Y de verdad que aquí en procesos galvánicos yo me pasaría hablando horas y horas porque ese es un campo muy amplio que está dando la vuelta al mundo porque eso es una de las primeras fuentes que van a reemplazar a los hidrocarburos. Son fuentes naturales, son fuentes limpias porque en los procesos redox, en vez, por ejemplo, en lo que ocurre normalmente en la combustión de los vehículos, que utilizamos petróleo, gasolina, ¿no? Tenemos lo que es la liberación de dióxido de carbono, tenemos la liberación de dióxido de azufre y que eso causa polución, contaminación ambiental. En cambio, en estos procesos galvánicos que van a generar energía eléctrica y de repente han escuchado ustedes por historia, no sé, por curiosidades que hay, que por ahí he visto unos videitos, que había un hombre que había descubierto que el carro que anda con agua, ¿no? Y que lo mataron justamente porque, pues, imagínate, iba a cambiar toda la historia, pues los que eran poderosos en lo que es el petróleo, pues no eran solamente, no iban a ser los únicos, sino que había otra opción que era agua, y el agua era más accesible para muchos, ¿no? Entonces lo mataron a este personaje, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que había descubierto? Pues el proceso galvánico de la electrólisis del agua, donde se generaba hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno, chicos, es un potente combustible, ¿no? Entonces, de verdad que aquí hay cosas muy interesantes, muy bonitas que poder hablar y entender, ¿no?
y que estos procesos están siendo estudiados para que en adelante, por ejemplo, nosotros ya no carguemos el celular con un enchufe, sino carguemos así como ustedes están viendo, utilizar una fuente de alcohol, una fuente de agua, una fuente de cualquier sustancia orgánica, porque las sustancias orgánicas, acuérdense que tienen hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden buscar, por ejemplo, en internet, acá les voy a dejar el fuel cell, que son los vehículos del futuro, que la Toyota, por ejemplo, compró una patente ya en el 2016 y que están trabajando con estos procesos galvánicos para justamente reemplazar y tener estos carros híbridos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos procesos galvánicos, procesos naturales, que lo que nos interesa en realidad para nosotros ahorita como estudiantes, nos interesa saber cómo determinar esa cantidad de energía que yo estoy viendo acá, que es 1.10 voltios. Entonces, los procesos galvánicos van a tener un voltímetro, donde yo voy a ver qué valor qué cantidad de voltaje me está produciendo, o en algunos casos inclusive ponen un foquito, ¿no? Ponen un foquito y ¿qué va a pasar? Es obviamente que al haber flujo de electrones, lo que va a pasar es que ese foquito se encienda, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto, profesora? ¿Cómo se genera? También pueden buscar ahí cómo funcionar una calculadora con limón, con papa en internet, en YouTube, para que ustedes vean mejor y comprendan cómo se da estos procesos galvánicos, ¿no? Es muy bonito, esto lo pueden hacer en casa, es algo muy sencillo. Entonces, sabemos que aquí ocurre la oxidación en el ánodo, eso no va a cambiar, ya espero que haya quedado claro. En el cátodo ocurre el proceso de reducción, ¿correcto? Y lo que vamos a tener aquí es los electrodos, que también son parte de estas celdas galvánicas, donde van a ocurrir los procesos de oxidación, de reducción, dependiendo de nuestra solución electrolítica que tengamos, y es muy importante la presencia del puente salino. Yo les hago la pregunta, antes que así, voy a hablar rapidito para poder contarles todas las cositas que a veces suceden en casa y que a veces no sabemos por qué suceden en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando se acaba la pila, y quiero que comenten rápido ya para ganar tiempo. Cuando se acaba la pila, por ejemplo, de tu control remoto, en algún momento se te acabó, ¿qué es lo primero que hiciste? Supongamos que no hay tiendas abiertas y es noche, pero tú quieres que esa pila funcione. ¿Qué hacen? No sé si yo seré la única rara, pero ahora los voy a leer. Y Alexandra dice aplastarla, por ejemplo, aplasta la pila, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más, Alexandra? ¿Nadie más ha hecho nada porque funcione esa pila? Ya, entonces ya, agitarla, Anthony, ya, listo. Yo particularmente las muerdo. Agarro la pila y las muerdo. Lo volteo, por decirlo así, claro. Y yo los muerdo, los golpeo, los chanco, los piso, los reboto en el piso. Y al final lo que ocurre es que esa pila vuelve a funcionar, ¿cierto? Eso les ha pasado, ¿correcto? Y hasta a veces funciona 2, 3 días o capaz una semana, que nos da chance a comprar otra pila hasta que nos recordemos, ¿no? Ahora, ¿ustedes se han preguntado por qué ocurre eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué la pila deja de funcionar y después cuando tú lo agitas, lo chancas, lo calientas, lo pones al sol, lo muerdes, no sé, comienza a funcionar? Pues básicamente la explicación está en este puente salino. Las pilas, que son procesos galvánicos, ¿no? Si ustedes han destapado alguna vez una pila, la pila funciona tal cual están viendo en este sistema. Solamente que estas dos semiceldas que ustedes ven separado, en la pila se encuentra de esta manera. Ahí. Sí. Como cilindritos, ¿no? Así está la pila, ¿no? Cuando ustedes destapan una pila, pero mejor no lo hagan, no vayan a hacer que se me contaminen con el plomo, el sulfúrico. Entonces, así se encuentra la pila, ocurriendo un proceso galvánico donde uno de ellos ocurre un proceso de oxidación y otro ocurre un proceso de reducción, y justamente por el intercambio de electrones, la transferencia de electrones, la carga positiva, la carga negativa, y ahí es donde se genera esa energía que nosotros necesitamos para que funcionen los controles remotos, ¿no? Entonces, el puente salino, chicos, tiene dos funciones. Una función es cerrar el circuito. Si no cierras el circuito, no hay pase de corriente, ¿ok? Y otro es el principio de la electroneutralidad. ¿Cómo es eso, profesora? Lo que ocurre es que en cada semicelda, chicos, ocurre un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Vamos a suponer que tú tienes carga positiva, carga positiva, carga positiva, ¿ok? Y acá tú tienes cargas negativas, negativas, negativas. El puente salino es una solución salina. En este caso puede ser cloruro de potasio, saturado. ¿Cuál es su función de esa sal? Su función de esa sal es que el potasio dé carga positiva y que el cloro dé carga negativa.
Entonces, en los sistemas, cuando tenemos acá, por ejemplo, comienza a ocurrir el proceso de oxidación, van a ir disminuyendo estas cargas, van a ir disminuyendo, entonces va a faltar. Y justamente, ¿qué falta? Faltan cargas positivas. Ok, entonces el potasio comienza a migrar, dándole o compensando esa carga que falta para que pueda seguir funcionando la pila. Por aquí, ¿qué pasa? Estos negativos van a ir a reducirse, entonces cuando se reducen, ¿qué va a ocurrir? O bueno, al revés creo que he puesto. Vienen los cloruros, ¿no? Vienen las cargas negativas para compensar, y cuando compensan, entonces la pila sigue funcionando. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay estos puentes, estos iones positivos y negativos? Simplemente la pila deja de funcionar, porque se acaba el principio de la electroneutralidad. Ya no hay compensación de carga. Entonces, cuando tú agitas la pila, cuando tú muerdes, lo chancas, lo pisas, lo que haces es agitar ese puente salino y que pueda salir todo el máximo recurso de esas sales para que puedan volver a compensar ese principio de la electroneutralidad y la pila vuelve a funcionar, ¿no? Entonces son cositas que a veces ocurren en la vida real, pero no sabemos realmente cómo se relaciona esto con los procesos galvánicos, ¿no? Parece un mundo ajeno, pero en realidad estos procesos es algo que utilizamos a diario. ¿Quién no utiliza su laptop, su celular? Ustedes cada vez que cargan su laptop, su celular, están haciendo procesos galvánicos y procesos electrolíticos, ¿no? Entonces, en los procesos galvánicos vamos a ver que tenemos en este caso una solución de sulfato de zinc y tenemos una solución de sulfato de cobre, ¿correcto? Son los electrolitos que van a ser partícipes de las reacciones redox para que podamos generar energía eléctrica. Entonces, el ánodo, ya tú sabes que acá se oxida y en el cátodo se reduce, ¿no? El zinc se va a ir al ánodo y el cobre se va a ir tenemos el cobre en el cátodo. Ahora, profesora, ¿y por qué el zinc se va al ánodo y por qué el cobre se va al cátodo? No te preocupes. Más adelante yo te voy a explicar cómo vas a saber tú quién va al ánodo y quién va al cátodo, ¿no? Aquí, como podemos ver entonces, el zinc en el ánodo pasa de zinc 0 a zinc 2 más. Esta es una barra de zinc 0, metal. Todo lo que sea metal sólido es en estado de oxidación 0. Entonces el zinc pierde sus dos electroncitos, ¿ok? Pierde sus dos electroncitos y pasa acá al zinc 2 más. Y va incrementándose zinc 2 más, zinc 2 más, y es justamente ahí donde compensa la carga del puente salino. Eso ocurre en el ánodo. En el cátodo es lo contrario, ¿no? En el cátodo vamos a ver que el cobre 2 más pasa a cobre 0, que va a ganar 2 electrones. O sea que en el cátodo se da la reducción del cobre. Acá tenemos cobre 2 más y este cobre 2 más va a ganar 2 electroncitos. Hijo, tráeme agua, por favor. ¿Me da mi tutorial? 2 electroncitos, 2 electroncitos, 2 electroncitos, y aquí va a ser cobre 0. ¿Ok? Entonces acá ocurre un proceso de reducción. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que necesitamos saber es determinar esa cantidad de... Sí, amor, tráeme agua, por favor. Necesitamos saber esa cantidad de voltios que se van a producir a partir de las reacciones redox que va a ocurrir en las semiceldas del ánodo y en las semiceldas del cátodo. Y el puente salino que ya te expliqué, principio de la electroneutralidad, principio de compensación, cerrar el circuito. Y ahí está compensando las cargas que faltan, ¿no? Donde falta carga positiva, compensa, y donde falta carga negativa, compensa. Muy bien, y ahí están las electrodeposiciones. Ahora, miren, como ustedes pueden ver, a este electrodo se está consumiendo, se gasta, y aquí es este gasto que ustedes ven y que seguro lo observan ustedes en sus ventanas, en sus puertas, en todo lo metálico que está expuesto al ambiente, es que se comienza a oxidar, y es porque ustedes saben que en el ánodo ocurre el proceso de oxidación, y cuando ya se oxida, ahí es donde se comienza a malograr ese metal. En cambio, en el cátodo es donde se da una deposición, ¿no? Y acá se aumenta la masa. En la oxidación ocurre una disminución de masa, disminuye la masa, y aquí en el cátodo es donde la masa aumenta. Ahí está. ¿Listo? Entonces son procesos naturales.
espontáneos, donde a nosotros, ¿qué nos interesa? Saber determinar ese voltaje. Voltaje, también conocido como FEN, como fuerza electromotriz, el transporte de los electrones, al igual que el proceso electrolítico, siempre va del ánodo hacia el cátodo. Eso no va a cambiar, ¿ok? Ese voltaje también se conoce como FEN, ¿correcto? Como fuerza electromotriz. Entonces, 1.10 nos dice acá qué es lo que se genera como potencial cuando tenemos la solución de sulfato de zinc y la solución de sulfato de cobre. Y ahora les voy a enseñar cómo se determina ese potencial, que es el objetivo. Muy bien, entonces nosotros para ello podemos representar... Un poquito. Gracias, Toma un poquito. Ya. Pero tómate todo. Vamos a representar aquí la semirreacción, la semirreacción que van a ocurrir en cada uno de los procesos. Como ustedes pueden ver acá, el zinc, que está con su estado de oxidación 0, pasa a zinc 2+, o sea que el zinc se oxida, ¿no? Y el cobre pasa de cobre 2+ a cobre 0, o sea que el cobre se reduce, ¿ok? Entonces ocurre un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Y nosotros, ya mi amor, los procesos de oxidación y los procesos de reducción que ocurren en la celda, lo vamos a representar mediante un diagrama. Y esto es la representación de lo que estaría ocurriendo en la celda galvánica. Tú primero vas a colocar lo que ocurre en la oxidación, ¿no? Y luego estas dos barritas representan el puente salino, ¿ok? Y luego vas a colocar lo que ocurre en el proceso de la reducción que estaría ocurriendo en el cátodo. Entonces aquí ya tú ves que el zinc pasó a zinc 2+, esto es oxidación. Es por eso que acá primero coloco de zinc 0 a zinc 2+, y el cobre de 2+ a cobre 0 es la reducción. Entonces aquí estoy colocando de cobre 2+ a cobre 0. Y como pueden observar, lo que están en el estado de oxidación 0 se encuentra en el estado sólido porque son lo que se deposita o se encuentran como metal, y lo que se encuentra como estado de oxidación +1, +2, +3, +4 siempre van a ser en un medio acuoso. Nosotros siempre vamos a trabajar con concentraciones de 1 molar porque lo que vamos a determinar son los potenciales estándar de la celda. Siempre que vean este circulito en la parte superior, es potencial estándar, que significa que trabajamos con concentraciones de 1 molar. Ahí está. Entonces, esto es el diagrama de la celda. Primero lo que ocurre en el ánodo, en la oxidación, y luego lo que ocurre en el cátodo, en la reducción. Esta es la fuerza electromotriz que nosotros queremos determinar cuánto va a ser para ese sistema. ¿Listo? ¿Cómo determinamos entonces ese potencial estándar? Lo determinamos de la siguiente manera. El potencial estándar de una celda se determina como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. O sea que tú necesitas saber cuál es el potencial del cátodo y cuál es el potencial de reducción del ánodo. En los potenciales, en las celdas, acá algo importante que creo que no les he mencionado, el potencial, chicos, estándar de la celda galvánica, que es la espontánea, siempre va a ser positivo. Y el potencial estándar de la celda en un proceso electrolítico siempre va a ser negativo, ¿ya? Entonces, las galvánicas son positivos porque me dice que es una reacción espontánea. Bien, para eso entonces tenemos la tabla de potenciales de reducción. En esta tabla, por ejemplo, que nosotros estamos viendo acá el elemento de... ¿Dónde está el zinc? Acá está el zinc, miren, aquí está el zinc. Quiero que vean el zinc menos 0,763 y quiero que vean al cobre. Aquí está el cobre. Ahí está el cobre y el cobre tiene más 0,337. ¿Cómo ustedes van a saber quién se reduce y quién se oxida? Facilito. Mira quién tiene mayor potencial. Estos son potenciales de reducción. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? Profesora, el cobre. Muy bien, entonces esto es el de reducción
que va a ocurrir ¿dónde? En el cátodo. Entonces, esto es tu potencial de reducción del cátodo y esto sería tu potencial de reducción del ánodo. Y ya está, el problema se acabó. Si tú identificas quién es el cátodo y quién es el ánodo, el problema se acabó, porque ahora vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Cómo voy a calcular entonces en esta solución de nitrato de zinc y sulfato de cobre este potencial? Simplemente tengo que ver los potenciales. La fórmula me dice que es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces, aquí tienen los potenciales. ¿Quién es el positivo? Este es mayor, el mayor. Entonces el mayor se da en el cátodo y el menor se da en el ánodo, ¿no? Porque se oxida. ¿Ok? Entonces lo único que haces es reemplazar. El potencial de reducción, ¿quién es el que se reduce? Se reduce el cobre, profesora. Muy bien. ¿Cuánto es su potencial? Más 0,34. Ahí está. Menos, ahí está. Y el potencial de reducción del zinc, que viene a ser menos 0,76. Y calculando ese potencial sería 1,10 voltios. Y esto es lo que estamos viendo como potencial positivo. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen en la pregunta número 1 con respecto a estos procesos electroquímicos que son las celdas galvánicas? En general, ¿a qué es en general? Dice, la electrólisis ocurre cuando se aplica corriente eléctrica para generar una reacción química. Correcto, la electrólisis es un proceso no espontáneo, necesitamos aplicar la energía eléctrica para que ocurra el proceso. Un proceso galvánico ocurre cuando las reacciones redox generan corriente eléctrica, verdadero, ¿no? Un proceso galvánico, es proceso espontáneo, va a generarnos energía eléctrica. En la electrólisis, ¿el proceso es espontáneo? No, en la electrólisis es no espontáneo, en las pilas y en las baterías sí lo es. Entonces, por lo tanto, esto sería falso y la clave en la 1 sería casa. Pregunta 7, ¿qué nos dicen? Acá todo es teoría, ¿no? Con respecto a las celdas galvánicas, seleccione el valor de verdad y falsedad. A ver, celdas galvánicas, ojo, ¿contiene electrodos cuyo ánodo es positivo y cátodo es negativo? No. En las celdas galvánicas, como ya lo habíamos mencionado, el cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. ¿Su puente salino permite la electroneutralidad? Sí, por eso es que sigue funcionando. ¿Y las reacciones redox generan un potencial de celda en voltios? Sí, lo que genera es una fuerza electromotriz, una carga, ¿no? Entonces, eso sería verdadero y acá sería la clave dado en las celdas galvánicas. Pregunta 8. ¿Qué nos dicen en la pregunta 8? Miren. Nos dan las dos semiceldas donde veo que el cadmio y el níquel tienen sus potenciales. Nos piden determinar el potencial estándar. Chicos, el potencial estándar de la celda se calcula como el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces, ¿quién se va a reducir? Acuérdate que el mayor es el que se reduce, ¿no? Entonces, ¿quién es el que tiene mayor potencial? El que tiene mayor potencial es el níquel, ¿cierto? Es menos 0,25, es mayor que menos 0,4, así que él va a estar en el cátodo. Y él es el que se va a oxidar en el ánodo. Y el problema se acabó, muchachos, porque solamente es reemplazar. ¿Cuánto es tu potencial del cátodo? Menos 0,25 voltios, menos el potencial del ánodo que es menos 0,40 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto sale ese potencial estándar de la celda? Ese potencial sale más 0,15 voltios y efectivamente es positivo porque es una pila, es una batería y es un proceso espontáneo. Así que la clave y la número 8 sería barco. ¿No? Solamente tienes que mirar el que tiene mayor potencial para saber quién se va a reducir en el cátodo. Y en la pregunta 9 también, nuevamente nos dicen, tenemos las dos semireacciones, ¿ok? Estaño y hierro. Entonces, ¿quién tiene mayor potencial? En este caso, el que tiene mayor potencial sería el estaño, ¿verdad?
tendría el estaño tendría mayor potencial, por lo tanto el estaño sería quien se reduce en el cátodo y el hierro sería quien se oxida en el ánodo. ¿Qué es lo que nos dicen? El ánodo es el hierro y el cátodo es el estaño. Sí, eso sería correcto, ¿no? Esto sería verdadero. El diagrama de la celda. Acuérdate que en el diagrama de la celda, primero que se coloca, en el diagrama de la celda, primero se coloca lo que va en el ánodo, lo que se oxida en el ánodo, y luego viene lo que se reduce en el cátodo. Entonces, ¿quién se oxida en el ánodo? En el ánodo se oxida el hierro. Aquí está, de hierro más 2. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que ustedes tienen, chicos, estos potenciales son de reducción. O sea que las dos reacciones que ustedes tienen aquí, las dos reacciones son de reducción. Pero tú sabes que en el cátodo se va a reducir, ¿verdad? Acá se va a reducir, así que la ecuación quedaría tal cual. Estaño más 2 gana 2 electrones y pasa a estaño 0. Pero aquí en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Y esa no es la semirreacción de oxidación. La semirreacción de oxidación es lo contrario. O sea que este hierro 0 va a pasar a hierro 2 más. Simplemente lo que hago es invertir mi ecuación para saber quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Entonces, como ya sabes quién se reduce y como ya sabes quién se oxida, solamente copias acá. En el ánodo, ¿quién va? La oxidación. O sea, va de hierro 0, pasa a hierro 2 más. Puente salino, y en el cátodo estaría pasando el estaño más 2 que va al estaño 0 que se reduce. Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, eso sería también verdadero. Su potencial estándar, a ver, el potencial de la celda, muchachos, va a ser ¿a qué? Al potencial estándar de la celda de reducción. Todos son de reducción, ojo, pero tú tienes que identificar quién está en el cátodo y quién está en el ánodo. Entonces, en el cátodo, ¿quién está? En el cátodo, menos 0,14 voltios, ¿no? Menos en el ánodo que está menos 0,44 voltios. ¿Y cuánto sale el potencial? Más 0,30 voltios. Eso sería el potencial y eso es verdadero. ¿La transferencia de electrones va del cátodo hacia el ánodo? No. Sea galvánica o sea electrolítica, siempre va del ánodo hacia el cátodo y por lo tanto aquí la clave sería dado. Muy bien, chicos, entonces esos serían sus propuestos. Uno va